voy a hablar de predicción de la dispersión atmosférica de odorantes, particularmente TRS, en el entorno de una planta de pasta de celulosa, en este caso ENCE Pontevedra, ¿vale? Primeramente quería rendir un pequeño homenaje al profesor Manuel Bao, que es miembro del equipo de este trabajo y que lamentablemente pues fallecía la semana pasada en Santiago. El profesor Manuel Bao era catedrático de Ingeniería Química y uno de los pioneros de medio ambiente en España, además de excelente persona y bueno, gran amigo. Entonces, bueno, va por Manolo. Durante el desarrollo de mi charla, pues voy a desglosar un poquito el tema en una pequeña introducción, un desglose metodológico de cómo hemos realizado todo esto y posteriormente pues unas pequeñas conclusiones del estudio. En el año 2010, y esto es un tema importante porque es el recorrido de todo este estudio, en el año 2010 la planta de ENCE Pontevedra adquiere un compromiso como empresa, pero también con los ciudadanos de Pontevedra, para intentar reducir y mitigar el impacto por olor en la ciudad, ¿no? Históricamente Pontevedra era una ciudad, bueno, pues que sufría un impacto importante de la planta de celulosa Kraft. Bueno, pues este plan que empieza en el año 2010 para mitigar ese olor se materializa en el plan de olor cero. A través de este plan, pues como anécdota, en el año 2010 había unos 4.000 minutos de episodios de olor al mes y durante el año 2015 tan solo 29 minutos al mes. Pero esto no es suficiente para la empresa, quiere reducir absolutamente el olor y para eso va a invertir este año 8 millones de euros adicionales en tecnología y adaptaciones para reducir el olor. La planta de ENCE de celulosa Kraft y biomasa se encuentra en el noroeste de la península ibérica, en la ría de Pontevedra, a aproximadamente 2 kilómetros de la ciudad de Pontevedra al suroeste. Está realmente condicionada la localización, sobre todo con respecto al flujo de vientos sinóptico de Galicia, de tal manera que el impacto que produce la planta muchas veces está producido por la propia meteorología de la zona. Típicamente el olor de las plantas de celulosa Kraft pues está causado por 4 compuestos volátiles reducidos del azufre, que son el sulfuro de hidrógeno, metilmercaptano, sulfuro de metilo y disulfuro de dimetilo. Estos gases son los que denominamos pues, comúnmente o genéricamente TRS, ¿de acuerdo? Como decía, en el 2010 se inicia este plan de olor cero, se realiza una serie de diagnósticos iniciales de la calidad del aire de la zona, se hacen estudios de dispersión, principalmente de sulfídrico, estudios de escenarios de emisiones y posteriormente, en el año 2013, se realiza una caracterización de las emisiones TRS. ¿Vale? Esto supone el punto de inflexión en el plan de olor cero porque empezamos a comprender, a conocer cómo se producen estos TRS, cuáles son estos TRS y, por tanto, podemos empezar a atacar y reducir la emisión TRS, ¿no? A través de este estudio de caracterización, esto tiene una aplicación eminentemente práctica. Empieza en ingeniería de proceso a actuar sobre el proceso, valga la redundancia, reconducción de fuentes, etcétera, etcétera. Y posteriormente se sigue el estudio a través de estudios olfatométricos
y en el año 2014-2015 se implanta la herramienta ProLOR. Aquí es donde nace la herramienta ProLOR, un sistema de pronóstico de dolores a 72 horas vista, en este caso de TRS. La metodología de modelización pues es un sistema de modelos, WRF, CalMet y CalPAF, que están ejecutados en un entorno Linux, en un clúster Beowulf de 52 procesadores, creo que es, y luego, posteriormente, estos datos sufren una serie de explotación y visualización, que realmente son herramientas muy interesantes de cara a procesos de planta, etcétera, etcétera. Y están realizadas a través de software libre, open source, como puede ser el software estadístico R, Python, Apache, Django, etcétera. La modelización meteorológica, como decía, el modelo es el WRF. Tenemos 4 dominios anidados, el dominio madre, que es de 36 kilómetros, y el dominio hijo, centrado sobre Pontevedra, sobre la ría de Pontevedra, que tiene 1,3 kilómetros de resolución. Luego, posteriormente, se realiza el downscaling meteorológico de CalMet hasta los 250 metros. Hemos ensayado distintas configuraciones CalMet, sobre todo basándonos en la resolución vertical del modelo, el radio de influencia topográfico, la activación o desactivación del módulo cinemático, etc. Fruto de esta conjugación de configuraciones de CalMet, obtuvimos una configuración óptima, bueno, pues que seguía los estadísticos de criterios de aceptación, en este caso de estudios realizados en comparativas de WRF y observaciones pues, por gente como Fan, Chang, Anna, Emery, etc., ¿no? Estos estadísticos están principalmente basados en unos criterios de aceptación, como digo, pues de parámetros como el bias, el error medio cuadrático, etc. Y esto supone, además, en este caso, una mejora sustancial del modelo CalMet frente a WRF. Lo mismo para las rosas de viento. Si nos fijamos, los rumbos son mucho más similares entre la modelización con CalMet, que está abajo de todo, y las observaciones que con WRF. Por lo tanto, hemos encontrado una configuración óptima de modelización meteorológica. Las emisiones se realizaron a través de 2 campañas de medida. Una, la caracterización TRS, que comentaba anteriormente, que hicimos nosotros y Universidad de Santiago, y luego unas medidas de olor que se realizaron en el 2014 con la empresa Lavacua. Los métodos de muestreo pues son los de referencia, la única diferencia pues que en un lado era olfatometría dinámica y en el otro medida de TRS con un cromatógrafo. Una de las cosas que más nos interesaban era la correlación que había entre los TRS, es decir, la especiación química, y el olor. Entonces hicimos un estudio también para intentar correlacionar estas especies químicas, en particular el sulfuro de hidrógeno, porque es el único que se ha obtenido experimentalmente una correlación ajustada, todo esto según la ley de Stevens, y luego también la contribución porcentual al olor, de manera que supiéramos por la significancia relativa de los distintos compuestos químicos en los niveles de olor, ¿no? Finalmente, esto nos dio unos resultados en los que obteníamos una correlación muy alta entre las medidas TRS y las medidas de olor. La simulación de la dispersión la realizamos con CalPAF, en un área de 16 por 16 kilómetros, 250 metros de resolución también y 12 niveles en altura, capa límite. Y aparte 20 receptores discretos para la validación. El conjunto de parametrizaciones que hemos utilizado
es 5 contaminantes, los TRS más el dióxido de azufre, y posteriormente también incorporamos las concentraciones de olor. Hemos modelizado únicamente la deposición seca en forma gas, y para ello hemos fijado una serie de propiedades químicas para dotar al sistema pues, también de cierto mecanismo químico que generalmente en los modelos gaussianos o lagrangianos pues, carece de ella. Se incluyeron todas las fuentes emisoras y con el objeto de detectar bueno, pues, valores subhorarios, es decir, picos de olor de corta duración, se introdujo una relación de máximo al promedio, un peak to mean, ¿vale? La relación que utilizamos de peak to mean, bueno, pues está basada en la expresión de Smith y luego posteriores modificaciones de Piringer, y es la fórmula que tenéis ahí, que nosotros hemos utilizado para analizar un pico de contaminación, perdón, de olor de unos 30 segundos aproximadamente. Y por último, realizamos una dispersión, una validación de la dispersión de los odorantes con todo este sistema que tenemos de pronóstico, un periodo de simulación abril-agosto de 2014, un panel olfatométrico formado por el personal de la planta de ENCE, y en el cual pues, durante esa época se registraron solamente 34 eventos de olor, utilizando el sulfídrico como gas trazador. Aquí a la izquierda tenéis, por ejemplo, una simulación de un pico de olor real que se detectó por el panel olfatométrico y que el sistema ProOlor pues, es capaz de reproducir. Por tanto, el sistema de modelos que hemos utilizado y que hemos validado, hemos visto que resuelve con un alto porcentaje de acierto los eventos registrados mediante olfatometría. 34 de los eventos, de 34, se fueron capaces de predecir 32. Esto tomado como que 26 eventos han sido simulados correctamente en lugar y hora, 6 eventos han sido simulados durante el mismo día, pero generalmente antes o después de tiempo, es decir, no acertábamos exactamente en la hora, y 2 eventos no han podido ser reproducidos, uno de ellos por una situación accidental en el stripping, y que obviamente el inventario de emisiones no había contemplado, y otro pues, en el que no encontramos ningún tipo de justificación para que ProOlor no lo hubiera simulado. Por último, tenemos herramientas, hemos hecho unas herramientas de explotación de resultados. Esto es la pantalla que tiene en el panel de control de la planta de ENCE, para que el operario sepa hacia dónde se dirige la pluma de olor y se pueda actuar en consecuencia. Más sistemas de explotación de resultados, sistemas de gestión de pronósticos e incidencias, de envío por mail de los pronósticos, una app para dispositivos Android que nos dice en las 72 horas dónde van a ocurrir los eventos de olor. Y por último voy a hablar pues, de las conclusiones que un poco fui adelantando. CalMet mejora sustancialmente los resultados de WRF, en especial con la activación del módulo cinemático y el parámetro de ajuste de velocidad vertical. Encontramos perfiles similares entre TRS y concentración de olor, pero las concentraciones de olor determinadas por ley de Stevens son sustancialmente mayores que TRS determinados por cromatografía. Y sobre la validación del sistema de modelos, alto porcentaje de acierto, 32 de 34. Generalmente, cuanta mayor resolución vertical tenemos, mayores son las concentraciones en superficie que calcula CalPath, pero lo que no tenemos es un buen ajuste de la magnitud de los eventos de olor, y eso es un tema que tenemos pendiente. Es decir, somos capaces de predecir si hay olor, pero no cuál va a ser la magnitud del olor.
Y por último, en lo que estamos trabajando es precisamente en esto, actualizar y ampliar las emisiones medidas de deodorantes TRS, por tanto la validación del modelo de dispersión CalPAF, pero tomando medidas con bolsas Tedlar, pinchando en cromatografía, todo esto en emisión para validar el modelo y medidas en emisión. Y con esto tener una calibración del sistema de modelos y optimizar el peak to mean. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición, David, y pasamos al turno de preguntas. Buenas tardes. Con el modelo de dispersión del programa no tengo muy claro si, por ejemplo, el operador de planta está viendo que la pluma, la dispersión se va hacia una población y en el caso extremo para la planta, sí, automáticamente se rehace la dispersión, ¿no? La pluma, el penacho se rehace. No. ¿Cómo evoluciona? Si yo tomo medidas, que la medida sería para un proceso, para la planta... En el caso de parar la planta, claro, te refieres. Sí, ¿cómo se visualiza? Sí, no, ¿se anula por completo? Sí, te entiendo. No, a ver, eso es una de las cosas que aún tenemos pendientes. Si se parara la planta, obviamente tendríamos que volver a empezar, digamos, con las condiciones iniciales de emisión, ¿no? Y es lo lógico, además. Pero ahora mismo no se está haciendo eso. Vale, gracias. Sí, yo quería preguntar con respecto a lo que son las quejas vecinales. Entiendo que tendríais un número determinado de quejas que está en relación a los minutos de episodio de olor que venían reflejados al principio y que ahora pues habréis tenido una reducción de quejas, entiendo. Sí. ¿El compromiso olor cero es hasta llevar a cero quejas o va un poco por otro lado? A ver, la reducción cero vamos a decir que es imposible, ¿vale? Porque hay una serie de factores ajenos a la emisión de una planta, en este caso de celulosa, que condicionan que finalmente pues, se produzca un episodio de olor. No hay más que ver, por ejemplo, lo que ha pasado en Madrid estos días, la boina famosa. Las emisiones de Madrid más o menos son, vamos a decir, estacionarias, son siempre las mismas, pero hay una serie de factores meteorológicos que condicionan que al final se produzcan episodios de calidad del aire, ¿no? Por lo tanto, este es el mismo caso. Pero lo que sí se pretende es minimizar al máximo el impacto. Insisto, el cero es complicado, pero es el objetivo que se marca la empresa ENCE en estos momentos. Con el modelo y la planta a un régimen de producción normal, tú eres capaz de simular o de anticipar un episodio de quejas de olor. Pero en la práctica, ¿puedes dar algún ejemplo de protocolo de actuación para evitarlo en ese tipo de plantas? Porque una papelera no la paras. No, está muy complicado parar una papelera. Pero sí tienes que... A ver, hay ciertos mecanismos que supongo que habrá que poner en marcha. Lo que sí se está empezando a hacer, y esto es importante, es determinadas actuaciones que pueden afectar a picos de emisión, realizarlas en base al modelo. Es decir, si sabemos que la predicción, imaginemos, nocturna, nos dice que el penacho va a ir hacia el mar, probablemente sea el momento adecuado para realizar ciertas operaciones en planta que de otro modo pues, podrían afectar y ocasionar un evento de olor, por ejemplo, en la ciudad de Pontevedra. Pero evidentemente parar una planta de celulosa es complicado, claro que sí. En la identificación de esas tareas o de esos potenciales operaciones que van a crear esos episodios, ¿habéis participado para identificarlas? ¿O es la factoría el que sí, no, nos ha tratado de localizar y definir y controlar?
Pero es que no entendí muy bien. No, me refiero que tú dices que hay ciertas operaciones que no puedes, que puedes tratar de hacerlas cuando el penacho va hacia el mar, pero la identificación de esas operaciones, ¿habéis participado vosotros en identificarlas o es la factoría? No, es la factoría en base a las predicciones que se tienen. Nosotros ahí no hacemos nada más. Buenas. Mi pregunta va relacionada con los panelistas de ENCE en campo. Sí. ¿Qué zona han abarcado? ¿Qué frecuencias? Si están en zonas de receptores discretos, etcétera. Sí. Comentaba en una diapositiva ahí que teníamos 20 receptores de control, teníamos 20 puntos de control, y realmente esos 20 puntos son zonas donde sabíamos y se han detectado eventos de olor. Esos eran los puntos de control. A ver, los panelistas era gente no formada como panelista, tal y como lo conocemos en el mundo de la olfatometría, sino que era personal de la empresa, pues que en un momento dado detectaba un olor, avisaba y quedaba registrado, ¿vale? Supongo que sí, lo que se haría, que esto no lo sé, porque esto ya era la empresa la responsable de esta detección. Supongo que harían una serie de recorridos habituales, etcétera, pero eso lo desconozco. Yo lo que tenía era el registro de los eventos de olor. Yo, para acabar, te quería preguntar si estáis en condiciones de aplicar esta predicción o este modelo a cualquier proceso que se os ofrezca. Sí, de hecho, lo estamos aplicando, no solamente en el ámbito de olores, sino también en contaminantes químicos, en calidad del aire. Tenemos varios trabajos ya hechos así, por ejemplo, el sistema de predicción de la Comunidad Autónoma de Galicia, pues lo hemos realizado nosotros con la Universidad de Santiago. Es decir, al final esto, bueno, se trata de tener una serie de emisiones, las que sean, una buena meteorología. Por supuesto, las emisiones también tienen que ser buenas, tenemos que tener un buen inventario de emisiones y luego hacer una validación, que es imprescindible. En este campo, validar los modelos, hacer un ejercicio de validación de modelo meteorológico, por ejemplo, que va a ser fundamental a la hora de obtener unos buenos pronósticos. Pues claro, son ejercicios costosos, pero hay que hacerlos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mira, de esos errores en la predicción que habéis dicho que tenéis, ¿no? 32 de 34, si no recuerdo mal. Sí. ¿Hay alguna ¿os equivocáis por exceso? Es decir, ¿predecís episodios que luego no se dan? ¿Y sí, lo tenéis cuantificado? Claro, eso es muy complicado, porque efectivamente, hay episodios que predecimos, pero en ese momento no tenemos registro. Registro me refiero a un panelista o una persona detectando ese olor. Claro, eso es un problema, sin duda. Pero claro, ¿cómo hacemos? No podemos estar 24 horas al día con gente en todos los puntos, ¿no? No sé si te he contestado a la pregunta. Vale, pues muchas gracias por tu exposición. Gracias a vosotros.